todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes un video dedicado a la anticoagulación en el paciente con cáncer. Suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos, y también puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte ninguna novedad. Y sin más, vamos a estudiar. Bueno, entonces comencemos a hablar de anticoagulación en cáncer. La literatura que utilicé para la preparación de esta charla son las múltiples guías que han dedicado un capítulo para el estudio del cáncer y la trombosis, así como este primer de la revista Nature que explora específicamente la parte fisiopatológica. Entonces, el 20% de la enfermedad tromboembólica venosa es secundaria al cáncer y el 15% de las personas que tienen cáncer tendrán eventualmente un tromboembolismo venoso. Esto es importante porque es que los eventos trombóticos terminan siendo la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer después de que la muerte sea pues por el cáncer en sí mismo. Y por esta razón, pues la terapia anticoagulante tiene que contemplarse siempre dentro del manejo integral de esta población en caso de que se requiera tras presentar un episodio tromboembólico venoso. Entonces vale la pena preguntarse por qué el cáncer es una patología protrombótica. Y la razón es que fisiopatológicamente hay múltiples acontecimientos que ocurren que hacen que estas personas tengan un mayor riesgo de trombosis. Por ejemplo, en tumores como por ejemplo ovario y pulmón se ha documentado altos niveles de plaquetas y de leucocitos en la sangre. Asimismo, hemos encontrado que hay una mayor liberación de proteínas procoagulantes que van a activar la cascada de coagulación, por ejemplo, el factor tisular y la podoplanina. Esto se ha documentado especialmente en tumores pancreáticos o cerebrales. También hemos visto cómo hay liberación de mediadores quimiotácticos, angiogénicos y proinflamatorios que van a traer monocitos, activan los neutrófilos y activan las células endoteliales. Entonces comenzamos a ver cómo hay toda una activación del endotelio que finalmente se va a traducir en agregación plaquetaria, activación de la fibrina y formación del trombo. Y asimismo hemos visto cómo hay interacción de plaquetas con células tumorales a través de diferentes receptores que están expresados en las plaquetas. Por ejemplo, el receptor de colágeno, la P-selectina, las integrinas A6B1 y la proteína GP2B3A. Entonces, cuando encontramos ese tumor y hacemos un zoom en donde está llegando ese tumor, nos damos cuenta que hay múltiples eventos que ocurren, dentro de los cuales podemos ver en el endotelio toda esa activación del endotelio fruto de la llegada de neutrófilos, monocitos, que al activarse favorecerán la formación del trombo. Y también dijimos que hay unas proteínas específicas que son liberadas por ese tumor que son protrombóticas. Entonces podemos ver, por ejemplo, la podoplanina, el polifosfato, el factor tisular, el inhibidor del activador de plasminógeno, que todas a su vez terminan también activando más la cascada de la coagulación, inhibiendo más la fibrinolisis, y esto se va a traducir inminentemente en la formación de un trombo. Entonces, a través de todos estos mecanismos, el desenlace final va a ser que yo pues forme un trombo. Esta imagen del Nature nos lo representa mucho más específicamente. Sabemos que la malignidad libera inhibidor del activador del plasminógeno 1. Esto va, por supuesto, a inhibir la fibrinolisis. Sabemos que libera factor tisular. Esto favorece la cascada de la coagulación y la formación de fibrina. Libera polifosfato, que activa el factor 12A y con ello activa la fibrina y la formación del trombo. Libera podoplanina, que la podoplanina activa las plaquetas, activa la hemostasia primaria y con ello la formación del coágulo. Se activan los neutrófilos que liberan trampas de neutrófilos que favorecen la formación del trombo, y se activan los monocitos que también liberan factor tisular y terminan formando fibrina y con ello la formación del coágulo. Y todos estos mecanismos fisiopatológicos se van a ver reflejados en la incidencia del tromboembolismo venoso en los pacientes con cáncer. Veamos esta comparación en cómo pacientes con y sin cáncer dramáticamente tienen una diferencia en la prevalencia de estos episodios tromboembólicos venosos. Y no solo es el hecho de tener cáncer, el hecho de tener metástasis, el hecho de que hayan terapias oncológicas de por medio pueden aumentar todavía más ese riesgo de cáncer. Veamos, por ejemplo, esta es una gráfica en donde solo tenemos la curva dedicada al paciente con cáncer sin tratamiento, pero a medida que es sometido a diferentes tipos de tratamiento, llámese quimioterapia, llámese
terapias dirigidas, terapias antiangiogénicas, inhibidores de proteína quinasa o inmunoterapia pueden ir respectivamente aumentando su incidencia de trombosis dramáticamente. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, bueno, listo, ya sabemos que el cáncer se asocia a trombosis, pero ¿qué tipo de tumores van a tener un mayor riesgo de trombosis? Y la respuesta a esta pregunta es que el cáncer hematológico, el cáncer de pulmón, los tumores gastrointestinales y los tumores cerebrales son los que tienen los odds ratio más elevados para la formación de trombos. Sin embargo, los valores de otros tumores como riñón, piel, seno, próstata, cérvix uterino, ovario, entre otros, no son despreciables. Y ahora que yo ya sé qué tumores son los que más se asocian a trombosis, ¿será que existe alguna forma de determinar qué factores de riesgo se pueden asociar a que un paciente con cáncer tenga un mayor riesgo de trombosis? Pues, nomás como para saber identificar cuáles podrían ser. Entonces, por supuesto, van a haber factores que son relacionados con el paciente más que con el cáncer, por ejemplo, la edad avanzada, que sea mujer, la raza, porque es más predominante sobre todo en la raza negra, comorbilidades, que esté infectado, que tenga enfermedad renal, pulmonar, obesidad, tromboembolismo arterial, que tenga trombofilias hereditarias, que haya tenido una historia de tromboembolismo venoso. Pero puntualmente cuando hablamos respecto a factores relacionados con el cáncer, particularmente el hecho de que el primario sea cerebro, páncreas, riñón, estómago, pulmón, ginecológicos, linfoma o mieloma, pues aumentan dramáticamente el riesgo. Que esté en un estadio avanzado, sobre todo metastásico. Los primeros meses desde el diagnóstico de cáncer son especialmente protrombóticos. Que en la histología lo que veamos sea un adenocarcinoma. Y por supuesto los factores relacionados con el tratamiento. Entonces, que se someta a una cirugía mayor dentro del tratamiento oncoespecífico, que esté hospitalizado, que le pongamos quimioterapia, terapia hormonal, agentes antiangiogénicos, como por ejemplo la talidomida, la lenalidomida, el bevacizumab, sobre todo esto en el contexto del mieloma múltiple, inhibidores del checkpoint, agentes estimuladores de la eritropoyesis que requieran transfusiones, sobre todo los tumores hematológicos, o que requieran colocaciones de catéteres venosos centrales que pues usualmente son protrombóticos. Entonces todos estos factores de riesgo pueden hacer que este paciente que ya de por sí tiene un riesgo aumentado por el cáncer pueda tener todavía un mayor riesgo de trombosis. Y se han identificado biomarcadores que nos ayudan a predecir esa posibilidad de que mi paciente con cáncer vaya a hacer una trombosis, entre los cuales se ha descrito que el paciente tenga una hemoglobina por debajo de 10 antes de su quimioterapia o que esté usando agentes estimuladores de eritropoyetina, que tenga unos leucocitos por encima de 1 por 10 a la 9 antes de la quimioterapia, que tenga un conteo plaquetario antes de la quimioterapia por encima de 350.000, que tenga un índice de masa corporal por encima de 35, que tenga un dímero D por encima de 1.44 y que tenga una P-selectina soluble por encima de 53.1. Entonces, cuando yo me enfrento a ese paciente con cáncer que tiene esos factores de riesgo, y que además tiene biomarcadores positivos, ¿debería yo buscar alguna estrategia farmacológica para evitar ese riesgo de trombosis? Es decir, ¿debería darle una tromboprofilaxis? Y la respuesta es que va a depender del sitio en el cual se encuentra el paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de un contexto intrahospitalario, es decir, lo hospitalicé dentro del contexto de su cáncer, el solo hecho de que tenga cáncer, que tenga comorbilidades o que tenga inmovilismo, pues va a marcar para que su riesgo de trombosis intrahospitalaria sea elevada. Ahí nos podemos apoyar de scores como el PADUA score, que ya nomás con esas condiciones muy probablemente nos dé la indicación de tromboprofilaxis, que usualmente se hace con heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina 40 miligramos cada 24 horas. El paciente quirúrgico. Entonces, si el paciente va a ser llevado a cirugía y es una intervención mayor, entonces utilizamos enoxaparina 40 miligramos 2 a 4 horas antes de la operación o 10 a 12 horas antes y 40 miligramos al día posteriormente durante 7 a 10 días. Y en el contexto del paciente ambulatorio, que es aquí donde hay más incertidumbre, han surgido diferentes modelos de predicción. Particularmente el más importante de ellos es el Corana Score. Ese Corana Score lo que va a valorar son todos esos factores de riesgo sumados a los biomarcadores más importantes para atribuir un puntaje, y en caso de que ese Corana Score nos dé por encima de 2 y el paciente tenga un bajo riesgo de sangrado o de interacciones medicamentosas, podríamos considerar dar una tromboprofilaxis farmacológica a estos pacientes con rivaroxaban 10 miligramos al día durante 6 meses o apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas durante 6 meses. Por supuesto existen otros modelos de predicción, está por ejemplo el Viena,
que agrega el dímero D y agrega la P-selectina, mejorando su valor predictivo positivo, pero no ha tenido una validación externa. Está, por ejemplo, el PROTECT, que el PROTECT incluye a los pacientes que tienen quimioterapias basadas en platinos o con gemcitabina que aumentan la trombosis, y el CONCO-SCORE. Esta recomendación de tromboprofilaxis ambulatoria surge particularmente a partir de dos estudios que son el estudio Cassini y el estudio AVERT. El estudio Cassini se hizo en 841 pacientes que tenían cáncer y que tenían un Corana Score de 2 que habían sido negativos para trombosis venosa profunda en la evaluación inicial y se aleatorizaron para recibir rivaroxaban 10 miligramos al día o placebo hasta durante 6 meses. El resultado primario en estos pacientes básicamente era TBP confirmada, tromboembolismo pulmonar y muerte relacionada con tromboembolismo venoso. Ese desenlace ocurrió en el 6% de los pacientes con rivaroxaban y en el 8.8% en el grupo placebo. Ahora, el 47% de los pacientes suspendieron prematuramente el fármaco, pero durante el tratamiento los pacientes que tuvieron rivaroxaban experimentaron un menor número de eventos de ese resultado primario. Eso finalmente les terminó dando un valor que, aunque no se ve en la imagen, les dio un hazard ratio de 0.4 con intervalo de confianza de 0.2 a 0.8, lo que lo hacía pues una intervención estadísticamente significativa. Y cuando se ve el sangrado mayor y cuando se ve el sangrado no mayor clínicamente relevante, encontramos que no hay una diferencia en los dos brazos con un hazard ratio de 1.96, pero con un intervalo de confianza que cruza el 1 y por lo tanto no es estadísticamente significativo. Entonces eso terminó justificando pues la posibilidad de utilizar rivaroxaban. Y en el caso de la AVERT, que mira a la apixaban, este estudio evaluó la eficacia y la seguridad de la apixaban en 2.5 miligramos cada 12 horas en pacientes que tenían un Corana Score mayor a 2 y pues fue un total de 574 pacientes, partiendo de una línea en la que pues no tenían tromboembolia venosa. No se excluyeron tumores cerebrales primarios, no se excluyó mieloma, mejor dicho, había de todo. En el AVERT el resultado primario pues también fue un tromboembolismo venoso confirmado y aquí sí vimos que fue menor en apixaban comparado al placebo. Entonces cuando vemos el hazard ratio vemos que es de 0.41 con un intervalo de 0.26 a 0.65, una P significativa. Y la tasa de sangrado pues fue mucho mayor en los pacientes que habían sido aleatorizados a apixaban en comparación con placebo, sobre todo de sangrado mayor. Cuando vemos el sangrado no mayor clínicamente relevante, pues vemos que sí fue similar entre ambos brazos. Entonces, a partir de estos estudios es que pues salen las recomendaciones de la tromboprofilaxis rutinaria, pero pues definitivamente no se ofrece a todos los pacientes con cáncer, solo a los pacientes ambulatorios de alto riesgo con un Corana Score mayor o igual a 2 antes de iniciar la quimioterapia sistémica y pues se puede hacer con apixaban, rivaroxaban o enoxaparina si no hay riesgo de sangrado o interacciones medicamentosas. Ahora, algo interesante es este estudio que fue publicado en Blood, que lo que hizo fue comparar la eficacia y la seguridad de la tromboprofilaxis con dosis bajas de ASA o enoxaparina en pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple y tenía que ser tratado específicamente con lenalidomida. Aquí se mostró una reducción en la tasa de tromboembolia venosa sin complicaciones hemorrágicas tanto para enoxaparina como para aspirina. Y es por esta razón que el mieloma múltiple es la única enfermedad maligna en la que se recomienda la tromboprofilaxis con aspirina. Entonces, teniendo eso presente, estas son las dosis y los medicamentos que podríamos utilizar para esa profilaxis en tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, tanto para pacientes hospitalizados como para pacientes quirúrgicos como para pacientes ambulatorios. Pero bien, ahora, ¿qué ocurre si nos estamos enfrentando a ese paciente que ya hizo el tromboembolismo venoso? Entonces, lo más probable es que ese paciente se acerque a urgencias con una serie de manifestaciones clínicas que a mí me hagan sospechar posiblemente ese tromboembolismo venoso de carácter trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. La pregunta es, ¿el abordaje diagnóstico del tromboembolismo venoso se realiza igual que en el paciente no oncológico, en donde estamos acostumbrados a utilizar escalas de predicción y de valoración pretest? Utilizar, por ejemplo, el dímero D. La respuesta es que aquí, en pacientes que tienen cáncer, las reglas de predicción clínica y el uso del dímero D tienen una pobre utilidad, por lo que terminan recomendando las guías de trombosis asociado a cáncer es que si usted tiene una sospecha clínica de TBP o de embolismo pulmonar, de una vez o pida una ecografía para descartar la TBP o pida un angiotac para descartar el embolismo pulmonar.
Porque el dímero D de entrada va a estar positivo sencillamente por todos los mecanismos fisiopatológicos que hablamos con relación al cáncer, que van a hacer que este dímero D ya de entrada esté elevado. Y si efectivamente usted se da cuenta que su paciente tiene un tromboembolismo venoso, ¿qué anticoagulante le va a poner? Porque definitivamente ese paciente va a tener que recibir una terapia de anticoagulación plena, que es lo que conocemos como la prevención secundaria, que va a tener que estar especialmente presente en los primeros 3 meses, que es donde hay mayor riesgo de recurrencia para el tromboembolismo venoso. Probablemente usted después de esos 3 meses va a evaluar, de acuerdo a una serie de características que hablaremos más adelante, si se beneficia o no de continuar con la terapia anticoagulante. En la mayoría de casos, pues sí. Entonces, comencemos a responder esa pregunta de qué anticoagulante poner. Entonces, la elección de la gente es compleja dado que hay una amplia gama de anticoagulantes, tanto parenterales como orales, con los cuales contamos. En esta imagen se intenta representar pues toda esa oferta que existe, pero en cáncer particularmente los estudios solo se han hecho con heparinas, con warfarina y con los anticoagulantes orales directos. En ese orden de ideas, entonces tendremos que evaluar toda una serie de factores que nos van a influir en la decisión de qué agente de esas 3 opciones podemos utilizar. El costo y la conveniencia, contraindicaciones que tenga la agente que yo escoja, que tenga insuficiencia renal o hepática, porque como veremos, algunos estudios no incluyeron este tipo de pacientes para algunos medicamentos, la disponibilidad local, el deseo de evitar inyecciones, por ejemplo, en los pacientes que son, por ejemplo, en el caso de las heparinas, la capacidad de tomar y de absorber medicamentos orales o subcutáneos, pacientes que por ejemplo han sido llevados a cirugías gastrointestinales, la necesidad de interrumpir o reversar con anticipación una anticoagulación, que es algo que no podría hacer fácilmente con los orales, por ejemplo, el embarazo, el tipo y el estadio del cáncer, que como veremos, por ejemplo, tumores gastrointestinales o tumores del sistema nervioso central generan gran incertidumbre, antecedentes de sangrado, trombosis arterial concurrente y cuál es la esperanza de vida del paciente para inclusive decidir si sí se beneficia o no se beneficia de una terapia anticoagulante. Entonces, para responder a esta pregunta, a lo largo de los últimos 25 años hemos tenido toda una serie de estudios que enfrentan un medicamento contra otro para darnos respuestas basadas en la evidencia para tomar una decisión con información certera. Hasta más o menos el 2011 todos los estudios estuvieron dirigidos a enfrentar las heparinas con los antagonistas de vitamina K o a enfrentar las heparinas versus placebo para ver pues a qué le iba mejor, riesgo de tromboembolia, riesgo de sangrado. Y a partir de aquí comienzan a aparecer todos los estudios de los DOACs para rivaroxaban, para pixaban, para edoxaban, tanto para tromboprofilaxis como para la anticoagulación plena. Y de forma más reciente, en los últimos 5 años, comenzamos a ver nuevos medicamentos que son promesa, como por ejemplo el abelacimab, que es un inhibidor del factor 11, que surge como una alternativa oral a los DOAC. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido por toda esta historia. Arranquemos con las heparinas de bajo peso molecular. Entonces hay 4 estudios fundamentales que estudiaron a la heparina de bajo peso molecular, que fueron el Cantanox, el CLOT, el ONSNOX y el CATCH. Entonces hay 4 principales, 2 que fueron hechos con enoxaparina, otro con dalteparina y el otro con tinzaparina. Todos fueron enfrentados con warfarina y fueron hechos en pacientes que ya tenían tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Y los resultados que se encontraron ya han sido metaanalizados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un metaanálisis de Cochrane, en donde con estos 4 estudios la respuesta a la que se llegó es que la enoxaparina reduce la recurrencia de la tromboembolia venosa en comparación con la warfarina, con un RR de 0.58 y un intervalo de confianza de 0.43 a 0.77, siendo estadísticamente significativo. Demostró también que no hay diferencias significativas en el desenlace de sangrado mayor. Y de la misma forma, tampoco hay diferencias significativas en el desenlace de sangrado menor. Entonces, no es que sangre más la warfarina, sino que los pacientes que usaban warfarina se trombosaron más que los que usaron enoxaparina. Entonces, definitivamente la conclusión es mejor heparina de bajo peso molecular que warfarina. Pero lastimosamente no todo puede ser color de rosa.
porque si bien la heparina de bajo peso molecular mostraba desenlaces muy interesantes, la adherencia a los 3 y a los 6 meses disminuía considerablemente, especialmente en ese grupo de pacientes que eran tratados con heparina de bajo peso molecular. Muy probablemente eso esté asociado con su administración, que como sabemos pues es subcutánea, que eso por supuesto compromete la calidad de vida. Entonces cuando vemos las gráficas nos encontramos que con lo que más rápido la gente pierde adherencia es con las heparinas de bajo peso molecular, mientras que las estrategias orales, si bien se pierde su adherencia, pues tarda mucho más en el tiempo en perderse. Entonces, ¿qué hacemos ante esta nueva situación? Es ahí cuando aparecen los anticoagulantes orales directos como una alternativa eficiente para el manejo del tromboembolismo venoso asociado a cáncer. Entonces comencemos a hablar acerca de esos anticoagulantes orales directos. Arranquemos con apixaban. Entonces con apixaban el primer estudio fue el Caraballo. Caraballo se realiza en el año 2020 con 1.170 pacientes con cáncer y tromboembolia venosa ya documentada que fueron aleatorizados a recibir apixaban 10 miligramos cada 12 horas durante 7 días como dosis de carga y luego 5 miligramos cada 12 horas durante 6 meses versus dalteparina con dosis de carga de 200 unidades kilodía subcutáneas por un mes seguido y posteriormente con 150 unidades kilodía durante 6 meses. El resultado primario a evaluar fue que hicieran tromboembolia venosa recurrente y el resultado de seguridad fue que se presentase un sangrado mayor. Fue un estudio de no inferioridad y entre los resultados que encontramos nos dimos cuenta que habían unas tasas similares de recurrencia de tromboembolia venosa en quienes recibían apixaban versus quienes recibían dalteparina. Entonces no habían diferencias entre usar la una o la otra. Y cuando vemos en el caso del sangrado mayor, nos damos cuenta que tampoco hay diferencias significativas en cuanto a los valores de sangrado mayor ni de sangrado no mayor clínicamente relevante. Entonces este estudio abrió el camino para que apixaban pudiera utilizarse. Sale también el ADAM-BTE, que el ADAM-BTE fue un estudio de superioridad que fue realizado en 287 pacientes que fueron aleatorizados al mismo esquema de manejo, apixaban versus dalteparina con las mismas condiciones, también por 6 meses. El resultado primario, sangrado mayor, el resultado secundario, tromboembolia venosa recurrente. Lo que se encontró fue que 0% de los 145 pacientes que habían sido aleatorizados a apixaban presentaron sangrado mayor en comparación al 1.4% de los 142 pacientes con dalteparina. Aquí no se pudo calcular un hazard ratio porque como hubo 0 eventos hemorrágicos en el grupo de apixaban, pues la operación matemática pues era imposible. Mientras que la tromboembolia venosa recurrente ocurrió en el 0.7% de los pacientes con apixaban y el 6.3% de los pacientes con dalteparina, lo cual fue estadísticamente significativo demostrando que apixaban le iba inclusive mejor que a dalteparina. Y cuando se miraban las tasas de sangrado no mayor clínicamente relevante, pues nos dábamos cuenta que estos pacientes pues tenían valores semejantes de sangrado, tanto en el resultado de sangrado no mayor clínicamente relevante, como en la combinación tanto de sangrado mayor como de sangrado no mayor clínicamente relevante. Una de las incógnitas que se plantean con los pacientes que utilizan DOACs en el manejo del cáncer es la posibilidad de sangrado particularmente en los tumores gastrointestinales. Y puntualmente con apixaban, en este estudio miraron prospectivamente pacientes que tuvieran cáncer asociado a trombosis venosa de 2013 hasta 2020 para evaluar sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante. Fue un estudio que incluía alrededor de 1.392 pacientes y lo que se vio es que apixaban tiene una tasa más alta de sangrado mayor, particularmente en aquellos tumores que son gastrointestinales luminales. ¿Qué significa luminal? Que sea o de esófago o de unión gastroesofágica o de estómago o de duodeno o de intestino delgado o de colon o de recto, pero no incluye ni a páncreas, ni a vía biliar, ni a hígado. Cuando vemos la gráfica definitivamente hay una marcada diferencia entre el tumor que es luminal versus el tumor que no es gastrointestinal. Pero además no solo eso, cuando vemos la comparación entre pacientes con tumor gastrointestinal luminal que son tratados con apixaban versus los que son tratados con enoxaparina, nos damos cuenta que el 15.59% presentó sangrado mayor, mientras que en el caso de la enoxaparina solo lo presentó el 3.17%.
Entonces esto llevó a concluir que apixaban tenía una tasa más alta de sangrado mayor y que además a la enoxa le iba mejor en ese tipo de pacientes. Asimismo, cuando se revisa por subgrupos cuáles son las tasas de recurrencia y de sangrado más frecuentes según el tipo de cáncer en estos estudios de apixaban, nos damos cuenta que particularmente las tasas de recurrencia son frecuentes en el ginecológico, en el gastrointestinal, en el genitourinario y en el pulmonar, pero aún más importante, las tasas de sangrado mayor más altas están en los tumores geniturinarios y en los tumores gastrointestinales. Y esto va a representar cambios probablemente en las conductas que vayamos a decidir a la hora de escoger si vamos a poner apixaban o heparina de bajo peso molecular. Esto en cuanto a apixaban. Vamos ahora con rivaroxaban. En el caso de rivaroxaban tenemos el estudio SELECT-D. El SELECT-D fue realizado en 2018. Es un estudio piloto que se realizó en 406 pacientes que tenían cáncer activo, que ya tenían o tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda y que fueron aleatorizados a rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas como dosis de carga durante 3 semanas y luego continuar a 20 miligramos día por 6 meses, versus dalteparina en la misma dosis que se utilizó en los estudios contra apixaban. El resultado primario era encontrar la tromboembolia venosa recurrente a 6 meses y el resultado de seguridad, sangrado mayor o sangrado no mayor clínicamente relevante. Lo que se encontró es que la tasa de tromboembolia recurrente a 6 meses fue del 11% con dalteparina y el 4% con rivaroxaban, siendo estadísticamente significativo a favor de rivaroxaban, mientras que las tasas de hemorragia mayor fueron a los 6 meses del 4% con dalteparina y el 6% con rivaroxaban, una diferencia estadística que no fue significativa, pero cuando se miran las tasas de sangrado no mayor clínicamente relevante, definitivamente sí le fue peor al rivaroxaban con un 13% de los casos, mientras que dalteparina tuvo 4%, para un hazard ratio de 3.76. Y cuando revisan por sus subgrupos se dan cuenta que especialmente esto se produce en tumores de tracto gastrointestinal superior. Asimismo tuvimos el CASTA-DIVA, que fue un estudio que se hizo en 2022 en 158 pacientes con cáncer que fueron aleatorizados a las mismas dosis del SELECT-D con los resultados primarios semejantes. Lo único que fue que la tromboembolia venosa se evaluó fue a 3 meses y lo que se encontró es que el número de pacientes pues era insuficiente para poder hablar de no inferioridad, pero que los resultados de eficacia y seguridad eran consistentes con lo mismo que se había encontrado en el SELECT-D. Entonces ellos inclusive metaanalizan los resultados que obtuvieron en CASTA-DIVA y lo unen dentro de su estudio de metaanálisis a los demás estudios de DOACS, al Caraballo con apixaban, la BTD con apixaban, el SELECT-D con rivaroxaban y el que aún no hemos hablado, que es el Hokusai en edoxaban. Y lo que se dan cuenta es que primero, pues en el CASTA-DIVA no hubo diferencias ni en tromboembolia recurrente, ni en sangrado mayor, ni en sangrado mayor no clínicamente relevante, y que en el metaanálisis se dan cuenta que los DOAC se asocian a menor recurrencia de tromboembolismo venoso, pero a mayor presencia de sangrado no mayor clínicamente relevante. Entonces, si bien existe una mayor tasa de sangrado mayor con rivaroxaban, como es evidente en esta primera gráfica de acá, en donde vemos que rivaroxaban sangra pues más que dalteparina, cuando se sacan de la ecuación a los tumores gastrointestinales, termina siendo más el sangrado por dalteparina que por rivaroxaban. Así que definitivamente el sangrado está a expensas de tumores gastrointestinales. Vamos ahora con edoxaban. El edoxaban tiene un estudio que es el Hokusai BTE. Este Hokusai fue realizado en 2013 y se realizó en 1050 pacientes que tenían cáncer activo con tromboembolia venosa documentada, que fueron aleatorizados a recibir primero heparina de bajo peso molecular durante 5 días y luego edoxaban 60 miligramos al día durante 6 meses, e inclusive luego se extendió hasta 12 meses, versus dalteparina 200 unidades kilo día durante un mes, seguido de 150 unidades kilo día. El resultado primario fue la tromboembolia venosa recurrente y el sangrado mayor a los 12 meses. Entonces, ¿qué se encontró? Primero, que este resultado primario compuesto se produjo en el 12% de los que tenían edoxaban y en el 13.5% de los que tenían dalteparina, demostrando la no inferioridad. Se encontró que había tromboembolia venosa recurrente en el 7.9% de los pacientes con edoxaban y un 11.3% de los pacientes con dalteparina, habiendo una diferencia de riesgo de menos 3.4 puntos porcentuales, siendo entonces menor con edoxaban.
Y en el grupo de edoxaban hubo 6.9% de pacientes con sangrado mayor y en el grupo de dalteparina 4%, lo que dio una diferencia de riesgo de 2.9 puntos porcentuales, siendo mayor con edoxaban, especialmente en aquellos que tenían tumores de tracto gastrointestinal superior. Lo que nos llevó a concluir que edoxaban no era inferior a dalteparina para el resultado compuesto de tromboembolia venosa y sangrado mayor, y que si bien le fue mejor en tromboembolia venosa recurrente, las tasas de sangrado mayor fueron más altas con edoxaban que con dalteparina. Sin embargo, la tasa de eventos hemorrágicos más graves, es decir, aquellos que eran categorizados como categoría 3 o como categoría 4, que quiere decir que son una emergencia que genera inestabilidad hemodinámica o que pueden llevar a la muerte al paciente, no fueron diferentes entre los dos grupos. Y finalmente analizamos a los DOAC como grupo y los enfrentamos contra la heparina de bajo peso molecular en el estudio CANVAS de 2023, que es un estudio de no inferioridad que lo que buscó fue en 671 pacientes con cáncer activo con tromboembolia venosa, aleatorizarlos a recibir o DOACs o heparina de bajo peso molecular, incluyendo apixaban, rivaroxaban, dabigatran o edoxaban versus o enoxaparina o dalteparina o fondaparinux, con un resultado primario de tromboembolia venosa recurrente a los 6 meses y un resultado secundario de sangrado mayor y otros 5 resultados más. Entonces, cuando vemos la repartición, nos damos cuenta que especialmente pues, se utilizó apixaban y rivaroxaban. Por supuesto, la representación de dabigatran fue supremamente baja, igual que de edoxaban. Y que a diferencia de los estudios anteriores, especialmente recibieron enoxaparina más que dalteparina. Lo que nos damos cuenta es que la tasa de tromboembolia recurrente fue menor en los pacientes con DOACs que con heparinas de bajo peso molecular, pero no alcanzó la diferencia estadísticamente significativa. La tasa de sangrado mayor fue casi que igual en DOACs como en heparinas de bajo peso molecular, cumpliendo el criterio de no inferioridad. Y la tasa de eventos adversos realmente terminó siendo muy semejante entre DOACs y heparinas de bajo peso molecular, y siendo los más graves la anemia y la muerte. Entonces lo que nos llevó a concluir el CANVAS es que los DOAC no fueron inferiores a la heparina de bajo peso molecular para prevenir la tromboembolia venosa recurrente en 6 meses, respaldando así su uso para prevenir la tromboembolia venosa recurrente en pacientes que tuvieran cáncer. Ahora, sí hay que resaltar que hubo más eventos de sangrado no mayor clínicamente significativo en los pacientes que tenían DOACs versus heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Fue un estudio que no fue ciego, que su aleatorización fue tardía y que la tasa de adherencia a las heparinas de bajo peso molecular fue menor que la tasa de adherencia a los DOACs. Y eso podría haber sesgado los resultados a favor de los DOACs. Ahora, algunas consideraciones para tener en cuenta. En este metaanálisis, en donde se revisan el Caraballo, el SELECT-D, el Hokusai y el ADAM-BTI, nos damos cuenta que la repartición de esos tumores definitivamente pues tenía un predominio especialmente de colorectales, pulmonares, de seno, pero había una baja representación de tracto gastrointestinal superior, una baja representación de geniturinario, ginecológico. Algunos inclusive excluyeron los tumores del sistema nervioso central, los tumores de piel, y esa baja representación pues nos obliga a preguntarnos si sí podemos utilizar esos DOAC en ese tipo de tumores. Además, se excluyeron pacientes que tuvieran tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, como se hizo inicialmente en los estudios pivotales de esos DOACs por fuera del contexto de cáncer. Se excluyeron pacientes con trombocitopenia por debajo de 100 en el SELECT-D, por debajo de 75 en Caraballo con apixaban y por debajo de 50 en Hokusai con edoxaban, y en pesos extremos, particularmente por debajo de 40 kilos, fueron excluidos en rivaroxaban en el SELECT-D. Este metaanálisis definitivamente confirma que los DOAC se asocian a mayores tasas de sangrado no mayor clínicamente relevante y que lo hacen a expensas de tumores que son gastrointestinales, especialmente de tracto gastrointestinal superior. Definitivamente en recurrencia de tromboembolia venosa hay una mayor incidencia en el grupo de dalteparina versus los DOAC. En recurrencia específica de tromboembolismo pulmonar no se vieron diferencias, ni tampoco en sangrado mayor. Sin embargo, hay que resaltar que había una incidencia significativamente mayor hasta que se publicó el Caraballo. Cuando vemos el sangrado gastrointestinal, es evidente que los DOACs tienen más incidencia que la dalteparina
y que también tienen mayor sangrado, no mayor clínicamente relevante. Entonces, en ese orden de ideas, se realiza en el 2022 un metaanálisis dirigido específicamente a los tumores gastrointestinales, donde enfrentan a los DOACs contra las heparinas de bajo peso molecular. 2.226 pacientes, incluyendo todos los estudios que han comparado DOACs y heparinas de bajo peso molecular, no solo ensayos controlados aleatorizados, sino también estudios de cohorte. Y lo que se encuentra es que no hay una diferencia significativa en sangrado mayor de tumor gastrointestinal, pero que sí hay una incidencia mayor de sangrado no mayor clínicamente relevante, en donde los DOAC sangran más y donde hay una tendencia a que los pacientes que tienen un tumor gastrointestinal luminal, como lo habíamos visto con apixaban, sangren más que los que lo tienen con heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, pues esta tendencia no fue estadísticamente significativa. Entonces, eso llevó a que las diferentes guías que existen de trombosis asociada a cáncer, pues pongan dentro de sus recomendaciones que no se deberían usar los DOACs en trombosis asociada a tumor gastrointestinal superior o tumor gastrointestinal luminal. Y algo importante e interesante también, en tumores geniturinarios, probablemente porque son los que tienen el riesgo más alto de sangrado. Esta recomendación también se ve representada en este artículo, en donde vemos cómo se sugiere evitar esos DOACs en pacientes que tengan tumores gastrointestinales luminales, particularmente los que no han sido resecados, dado que tienen mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. La hipótesis que se da para que haya un mayor sangrado en el tracto gastrointestinal específicamente es porque los anticoagulantes orales directos tienen un efecto que es directo, de rápida acción y que no se tiene que metabolizar o convertir en otro compuesto para actuar. Entonces hacen un efecto local en la mucosa y se absorben en su mayoría en el tracto gastrointestinal superior, lo que hace que sangren específicamente ahí. Y la explicación en el tracto geniturinario es porque a nivel geniturinario hay una parte del metabolito activo que se logra filtrar en la orina y su acción pues es especialmente intraluminal. Entonces esas son las dosis con las que pues nos dejan todos estos estudios para tratar a los pacientes dependiendo cuál sea la situación, o con heparinas de bajo peso molecular o con los DOACs. Ahora, ¿qué se nos viene? ¿Qué es lo que a futuro va a comenzar a aparecer? La inhibición del factor 11A con abelacimab. El abelacimab es un anticuerpo monoclonal que inhibe al factor 11A. Resulta que pues ese factor 11A, que como sabemos forma parte de la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, en un estado fisiológico realmente no juega un rol mayor en el balance entre trombosis y sangrado, pero cuando estamos frente a pacientes que tienen cáncer, ese factor 11 se activa por el cáncer. Se activa por cirugía, se activa por catéteres, por inflamación. Entonces, estudios que se han hecho en animales, en ensayos de fase 2, confirman que inhibir ese factor 11A pues sería muy útil para disminuir esta protrombosis, no afecta la hemostasia y su riesgo de sangrado es menor. Muy interesante el abelacimab, su administración es mensual, lo que favorecería indiscutiblemente su adherencia, no tiene excreción renal, no tiene interacciones medicamentosas relevantes descritas y no es metabolizado por el CYP. Entonces definitivamente es una estrategia supremamente atractiva. Hay dos estudios en curso que son el estudio Magnolia y el estudio Aster. Uno de ellos compara el abelacimab con dalteparina y el otro compara abelacimab con apixaban. Están reclutando ahora mismo los pacientes y estamos pues a la expectativa de cuáles son los resultados. Ahora, situaciones especiales en las cuales hay que cambiar nuestro enfoque. La trombocitopenia. Entonces, lo primero que hay que saber es que el hecho de que un paciente esté trombocitopénico no va a reducir su riesgo de tromboembolia venosa. Entonces, para yo saber si yo puedo anticoagular a mi paciente o no, lo primero que tengo que ver es cuál es el riesgo que tiene ese paciente de progresar a una tromboembolia venosa. Entonces, el riesgo alto de tromboembolia venosa está dado por si el primer episodio trombótico fue una trombosis venosa profunda proximal, un TEP proximal sintomático o una tromboembolia venosa dentro de la fase aguda, es decir, en los primeros 30 días. Y el riesgo va a ser bajo si es una TBP distal, si es un TEP subsegmentario incidental, si es una trombosis asociada al catéter o es un tromboembolismo venoso en fase subaguda, es decir, por encima de 30 días. Con eso en mente, entonces lo que yo voy a ver es si el paciente tiene menos de 50 plaquetas. Si el paciente tiene más de 50 plaquetas, usted le puede administrar la dosis completa con enoxaparina o con DOAC. Si el paciente tiene más de 50.000 plaquetas, administrele la dosis completa y hágalo especialmente con enoxaparina. Realmente con los DOACs lo máximo fue en el Hokusai BTE, que pues sí se hizo con máximo 50.000 plaquetas.
Pero en el caso del Select-D y en el caso de Caravaggio, pues estamos hablando de 75 y de 100.000 plaquetas como límite. Entonces aquí pues uno preferiría definitivamente pues la heparina de bajo peso molecular. Si el paciente tiene unas plaquetas por debajo de 50, ahí lo que usted hace es ver ese riesgo de progresión a tromboembolia venosa. Si el riesgo es bajo, entonces ahí miramos el conteo plaquetario. Si las plaquetas están por debajo de 25, no le puede poner la anticoagulación. Hay que suspender la anticoagulación y buscar la forma de ascender ese conteo plaquetario. Eso lo podemos lograr a partir de la administración. Y si el paciente tiene entre 25 y 50, entonces ahí lo que usted puede hacer es reducir la dosis a la mitad o darle pues la dosis profiláctica. Entonces podría darle 1 miligramo kilo cada 24 horas o 40 miligramos cada 24 horas, por ejemplo, de enoxaparina. Si es un riesgo de progresión alto, entonces ahí lo que hay que hacer es transfundirle plaquetas al paciente y darle su dosis completa de anticoagulación una vez esté por encima de las 50.000 plaquetas. Todo esto con heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque no hay evidencia para los DOACs. Ahora, si el paciente tiene una contraindicación absoluta para la administración de los anticoagulantes, como por ejemplo una hemorragia activa, severa, prolongada, una trombocitopenia que es resistente a la transfusión plaquetaria, ahí hay que considerar la posibilidad del filtro de vena cava, pero eso se hace en casos muy selectos, dependiendo cuál sea el tiempo del diagnóstico, el tipo de evento tromboembólico venoso, y que usted garantice que ese filtro de vena cava va a ser una medida transitoria, porque eso no se puede dejar para siempre. Eso tiene que ser con puente a alguna conducta que tenga como objetivo controlar o el sangrado o controlar la trombocitopenia. Si no la hay, no vale la pena considerar el filtro de vena cava y hay cada vez más evidencia en contra de su uso. La enfermedad renal crónica. Entonces, en la enfermedad renal crónica, los análisis post-hoc y de subgrupos sugieren que en pacientes que tienen trombosis asociada a cáncer, cuando están entre 30 y 60, la eficacia y seguridad de tanto las heparinas de bajo peso molecular como los DOAC son consistentes, igual que los pacientes sin enfermedad renal. Pero los pacientes que tienen tasas por debajo de 30, esos pacientes fueron excluidos de los ensayos pivotales. Entonces, ahí se consideraría utilizar o warfarina o utilizar heparinas de bajo peso molecular siempre y cuando se guíen por actividad anti-10A, porque con las heparinas tampoco es que haya mucha evidencia. Entonces en esos casos pues habría que usar especialmente antagonistas de vitamina K. En la obesidad, entonces basado en estudios retrospectivos y observacionales, lo que se sugiere es pacientes que tienen pesos extremos por encima de 120 kilos o que tengan un IMC mayor a 40, se puede calcular la dosis de las heparinas de bajo peso molecular sin que exista una dosis máxima. A pesar de que los análisis de subgrupos en el caso de los DOAC no han mostrado reducciones en eficacia o de seguridad, deberían usarse con precaución en esos pesos tan elevados porque no hay mucha información. Pacientes que tengan alteraciones en la absorción gastrointestinal. Entonces, particularmente hay que saber que apixaban se absorbe especialmente en intestino delgado, distal y colon proximal, mientras que rivaroxaban y edoxaban se absorben especialmente en el estómago. Entonces, teniendo eso presente, hay algunas condiciones en las que se va a favorecer o el apixaban o el rivaroxaban o que no se va a favorecer ninguno de ellos. Entonces, por ejemplo, para el apixaban particularmente, su absorción puede afectarse si el paciente es sometido a una resección del intestino delgado. Pero si, por ejemplo, le hicieron una gastrectomía, pues no hay problema porque ahí no se absorbe el apixaban. Rivaroxaban, su absorción se va a ver afectada por una gastrectomía, porque sí se absorbe ahí, pero no se afectaría por una resección de intestino delgado o una colectomía. Edoxaban, su absorción se va a reducir después de una gastrectomía o de un bypass gástrico, pero no, por ejemplo, después de una resección intestinal distal o de una colectomía. Warfarina se absorbe tanto en estómago como en intestino delgado proximal. Va a ser poco probable que se afecte por colectomía, pero además warfarina tiene una consideración especial y es que uno puede ir guiado por el INR para saber qué tan bien anticoagulado está y si esa absorción sí está ocurriendo bien o no. Entonces aquí podemos ver diferentes condiciones puntuales en las cuales se recomienda, no hay certeza, no está recomendado o requiere monitorización la administración de estos medicamentos dependiendo de la intervención que se haya hecho. Entonces es una imagen bastante interesante. Otro capítulo de las situaciones especiales son los tumores en sistema nervioso central, porque como vimos en la repartición de los estudios, su representación es terriblemente baja en todos, tanto como los de DOAC como los de heparinas de bajo peso molecular. Inclusive el Caravaggio los excluyó por completo. Cuando se hacen los análisis, particularmente en este grupo de pacientes,
Lo que hemos visto es que hay dos posibilidades, o que yo estoy hablando de tumor primario o que yo estoy hablando de tumor secundario, es decir, una metástasis al sistema nervioso central. Y nos hemos dado cuenta que particularmente los pacientes que tienen tumor primario tienden a sangrar más. Entonces, la hemorragia intracraneal en pacientes anticoagulados fue del 11.5% versus 6% en no anticoagulados. Y eso fue a expensas especialmente de pacientes con tumores primarios, en donde la anticoagulación se asoció a mayor riesgo de hemorragia intracraneal y de hemorragia intracraneal mayor, mientras que en los pacientes que tenían tumores metastásicos realmente la anticoagulación no se asoció a una mayor tasa de hemorragia intracraneal. Y un dato adicional es que en ambos tipos de tumores, cuando se revisa por separado DOACs versus heparinas, se asocian a un menor riesgo de hemorragia intracraneal los que están con DOACs que los que están con heparinas de bajo peso molecular. Este es otro metaanálisis de tumores en sistema nervioso central. En este caso, lo que se pudo evidenciar es que los DOACs tenían una menor incidencia de hemorragia intracraneal que las heparinas en pacientes con tumor cerebral, y también tenían una menor incidencia de hemorragia intracraneal mayor que las heparinas de bajo peso molecular. No había realmente diferencias en cuanto a hemorragia intracraneal fatal, y en este caso le fue mejor a los tumores primarios cerebrales con los DOAC que con las heparinas, mientras que a los tumores metastásicos cerebrales que fueron tratados con DOAC realmente no hubo diferencias respecto a las heparinas. Las conclusiones fueron que los DOAC reducen significativamente el riesgo de hemorragia intracraneal y también de hemorragia intracraneal mayor en comparación a las heparinas de bajo peso molecular, pero sin diferencias en la hemorragia intracraneal fatal, y que los DOAC reducen el riesgo particularmente en tumor primario cerebral respecto a la heparina de bajo peso molecular de hemorragia intracraneal. Finalmente, este año se publicó este metaanálisis que compara el riesgo en 10 estudios retrospectivos, encontrando que el RR para hemorragia intracraneal en pacientes que recibían DOACs versus heparinas fue 0.65, favoreciendo al grupo de los DOAC, y en tumor cerebral primario había una reducción del riesgo de hemorragia intracraneal en aquellos que recibían DOACs con un RR de 0.35. Y que en tumor metastásico no hubo diferencias significativas entre DOACs y heparinas de bajo peso molecular, como se puede evidenciar en el forest plot. Entonces, el riesgo de hemorragia intracraneal en pacientes con tumores cerebrales que reciben anticoagulación terapéutica va a variar según el agente anticoagulante y el diagnóstico de enfermedad primaria o metastásica. Eso se termina resumiendo en este algoritmo de UpToDate, donde lo que nos dicen es que lo primero que tenemos que hacer es descartar en el paciente que tiene tumor cerebral que no haya hecho ya una hemorragia sin la anticoagulación, y pues verificar que no tenga una contraindicación para la anticoagulación, llámese una hemorragia intracraneal en las primeras 48 horas o que sea reciente de 7 a 14 días, que tenga sangrado activo, que tenga hipertensión maligna no controlada, que tenga una trombocitopenia severa o que tenga coagulopatía severa, porque sí, en esos casos pues no podría anticoagular, probablemente se beneficie un filtro de vena cava para yo más adelante reevaluar 2 a 3 meses después si sí lo puedo anticoagular. Si el paciente no tiene contraindicaciones, entonces lo que tengo que ver es si hay contraindicaciones relativas. Entonces, si el paciente tiene contraindicaciones relativas, pruebe con heparina, porque la heparina usted la puede revertir fácilmente, y vea si el paciente sangra o no sangra, ¿de acuerdo? Si el paciente toleró la anticoagulación los 2 a 5 primeros días, entonces usted lo que va a ver ahora es si el paciente tiene alguna contraindicación para DOACs. Si no tiene contraindicación para DOACs, hágale con DOACs. Pero si sí la tiene, entonces probablemente tenga que ver la posibilidad de heparina bajo peso molecular, entendiendo que pues la evidencia es especialmente con heparinas. La trombosis asociada a catéter, entonces la tasa de trombosis asociada a catéter es casi que del 14 al 18% de los pacientes con trombosis asociada a cáncer. El 5% son sintomáticos y es especialmente presente en pacientes que tienen catéteres centrales periféricos más que en los implantables. A pesar de esa prevalencia, la prevención primaria no está recomendada, pero la prevención secundaria sí. Está recomendada especialmente durante 3 meses con heparina de bajo peso molecular, pero podría eventualmente considerarse antagonista de vitamina K o de DOACs, entendiendo que no existe evidencia con DOACs. Se sugiere remover el catéter si este no es necesario, si está infectado, si la anticoagulación está contraindicada o si hay deterioro clínico por la extensión del trombo a pesar del tratamiento. Y si el paciente completó 3 meses, podría considerarse la anticoagulación extendida hasta que el catéter sea removido, siempre que el riesgo hemorrágico del paciente sea bajo.
La trombosis recurrente, otro escenario en el que también no hay mucha información. No existen ensayos aleatorizados que aborden este problema y por eso se recomienda consultar con un especialista en trombosis. Básicamente lo que se termina haciendo en estos escenarios es o utilizar un agente alternativo o aumentar la dosis o frecuencia del anticoagulante que se está utilizando. Entonces, si el paciente venía con un DOAC, lo paso a heparina de bajo peso molecular. Si el paciente venía con heparina de bajo peso molecular, lo que puedo hacer es, si no hay posibilidad de darle DOAC, aumentar en un 20 o un 25% la dosis de esa heparina de bajo peso molecular. Entonces, eso lo soporta realmente un estudio retrospectivo que lo que hizo fue evaluar la eficacia de aumentar la dosis de la heparina de bajo peso molecular en 70 pacientes que tenían cáncer activo que desarrollaron tromboembolia recurrente mientras recibían la anticoagulación. 21% de esos pacientes tenían dosis terapéuticas de heparinas y fueron aumentados al 120% de la dosis, mientras que 46% tenían una dosis subterapéutica de heparinas y 33% fueron fracasos de warfarina y fueron modificados a dosis estándar terapéutica de heparinas. Entonces, a los 3 meses lo que vieron es que el 8.6% de todos los pacientes presentó recurrencia y que los pacientes que habían sido tratados con aumento de la dosis de heparinas no tuvieron más recurrencias a los 3 meses, pero sí hubo complicaciones hemorrágicas en el 4% de los pacientes, de los cuales una de ellas fue un sangrado mayor en un paciente con una neoplasia maligna intracraneal. Eso se presentó en el grupo de heparina de bajo peso molecular con dosis aumentada. Entonces, a partir de esta información es que se soporta esa sugerencia o esa recomendación de aumentar la dosis de la enoxaparina. Y ya reconociendo toda esta gama de situaciones especiales, vale la pena preguntarse cuál es la duración de esta anticoagulación. Entonces, en el paciente con trombosis asociada a cáncer, la evidencia está hecha particularmente en hasta 6 meses y con el Hokusai hasta 12 meses. Ya después de eso, extender la terapia va a tener que ser individualizado según el riesgo de recurrencia de tromboembolia venosa, el riesgo de sangrado, la calidad de vida, el tipo de cáncer, el estadio, el tratamiento que está recibiendo para el cáncer, las comorbilidades y hablarlo con el paciente. Entonces, ¿qué factores podrían argumentar que yo continúe la terapia anticoagulante? Que el cáncer siga activo, que tenga metástasis, que tenga un tratamiento oncoespecífico presente, el tipo de tumor que sea de alto riesgo de trombosis, los hematológicos, los cerebrales, pancreáticos, gástricos, pulmonares, que haya tenido antes una tromboembolia venosa, que haya tenido un tromboembolismo pulmonar sintomático, que todavía tenga trombosis venosa residual, que haya presentado trombosis recurrente. Todo eso está a favor de que yo siga de forma extendida la anticoagulación, pero podría considerar suspender la terapia en pacientes que tengan un cáncer en remisión completa, que no estén en terapia oncoespecífica, que no tengan metástasis distante, que sean tumores de bajo riesgo protrombótico como el de seno, como el de próstata, que tenga un alto riesgo de sangrado, que tenga un alto riesgo de un evento de sangrado que comprometa la vida, que tenga trombocitopenia severa o que esté frente a un paciente con escenario de fin de vida. Y eso también abre la pregunta de cuándo de entrada no anticoagulo a esos pacientes. Entonces, ¿cuándo no tratarlos? Pues la respuesta específicamente está primero por preguntarle al paciente si desea terapia anticoagulante. Si el paciente no desea la terapia anticoagulante, pues no lo trate. Ahora, si el paciente sí quiere ser anticoagulado, entonces usted pregúntese si hay un beneficio terapéutico de hacerlo. Entonces, si el paciente tiene una alta mortalidad a corto plazo, si con oncología se decidió que no hay una intervención oncológica que se le vaya a hacer, si uno identifica que no hay un beneficio paliativo, es decir, no le alivia la disnea, no le previene el edema en miembros inferiores, pues no lo trate. ¿De acuerdo? Pero si sí hay un beneficio terapéutico, ahora pregúntese si la carga de la anticoagulación es razonable. Porque si el paciente va a estar sometido a inyecciones dolorosas que van a terminar de empeorar su calidad de vida, va a tener que estar monitorizado todo el tiempo con muestras constantes de sangre, explíquele bien eso al paciente para ver si sí lo desea y si sí se beneficia de hacerlo sopesándolo con el beneficio terapéutico. Si no se beneficia, no lo trate, pero si sí se beneficia y no tiene ninguna de las condiciones anteriores, ese paciente vale la pena tratarlo. Ahora, si usted ya decidió tratarlo, este es el algoritmo que va a resumir todo lo que hablamos durante esta revisión. ¿Qué anticoagulante elegir? Entonces, ¿tiene un alto riesgo de sangrado? Por ejemplo, que tenga un sitio de tumor gastrointestinal luminal, especialmente de tracto superior, o que sea geniturinario, especialmente urotelial, que mire hacia la luz.
tiene una trombocitopenia que le dé un alto riesgo de sangrado, tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 o una cirrosis hepática Child-Pugh B o C, o tiene un antecedente de sangrado que contraindique los DOACs. En ese caso, prefiera definitivamente la heparina de bajo peso molecular si es que lo va a anticoagular. Si no tiene un alto riesgo de sangrado, pregúntese si hay alguna interacción medicamentosa de importancia. Por ejemplo, que hayan moduladores potentes del CYP3A4 o moduladores de la glicoproteína P. Usualmente, lo más común de interacciones medicamentosas de importancia es la amiodarona o el ritonavir, que eso particularmente aumenta la posibilidad de sangrado, o el fenobarbital o la fenitoína o la carbamazepina, anticonvulsivantes, que aumentan el riesgo de trombosis. Y pilas con los medicamentos oncoespecíficos, porque los inhibidores tirosina quinasa inhiben o pueden inducir el CYP3A4 o la glicoproteína P. Si el paciente tiene alguna de esas interacciones medicamentosas de importancia y no se pueden suspender esos medicamentos, pues dele heparina de bajo peso molecular, porque pues con los DOACs vamos a tener problemas. Si no tiene nada de eso, entonces ahora pregúntese si su paciente tiene alteraciones en la absorción gastrointestinal. Entonces, si es un paciente que de entrada tiene unas náuseas y unos vómitos de súper difícil control, usted ya lo tiene con ondansetron, ya lo tiene con metoclopramida, y el paciente vomita y vomita, pues difícilmente va a poder absorber esos DOACs, entonces prefiera la heparina. Si el paciente tiene intervenciones quirúrgicas, gástricas o intestino delgado, pues individualice a ver si se puede beneficiar de uno o de otro dependiendo cuál sea el que esté comprometida su absorción, y si tiene síndromes de malabsorción, pues si tiene alguna de ellas, escoja la heparina de bajo peso molecular. Si definitivamente no tiene ninguna de las anteriores, es aquí en donde caben perfectamente los DOACs como terapia anticoagulante en la trombosis asociada a cáncer. Y de esta forma, pues terminaríamos de hablar acerca del manejo anticoagulante en el paciente con trombosis asociada a cáncer. Preguntas de investigación clínica que todavía no están resueltas, particularmente en la prevención primaria. ¿Será que se pueden crear modelos de predicción para tromboembolismo arterial, optimizar los que ya tenemos para tromboembolismo venoso? ¿Será que la tromboprofilaxis es segura en el paciente hospitalizado con cáncer? ¿Puede prevenirse el tromboembolismo arterial con tromboprofilaxis? ¿Será que esos episodios de trombosis se asocian con las nuevas terapias de cáncer que existen y esto puede prevenirse? Y particularmente en el contexto de tratamiento, sobre todo la terapia extendida, ¿qué pacientes sí, qué pacientes no? ¿Cuáles son las dosis más adecuadas? ¿Qué hacer en escenarios donde no estamos hablando ni de TBP ni de tromboembolismo pulmonar, sino que estamos hablando, por ejemplo, de trombosis de venas viscerales? ¿Cuál es el beneficio y la seguridad de nuevos abordajes como, por ejemplo, la inhibición del factor 11? Entonces, definitivamente todavía hay mucha tela por cortar, mucho que investigar, y aquí en Tiagomed los estaremos manteniendo al tanto de lo nuevo que se vaya sabiendo en este fascinante tema. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero les haya sido útil y nos vemos en futuros videos.